Muy buenas tardes, reanudamos nuestro estudio en este tiempo de estudio que estamos haciendo. Este es el día jueves y bueno, vamos a entrar a lo que es el estudio y seguir con nuestro tema, el pacto del fin. Nosotros hemos tratado dos puntos, hicimos una introducción y tratamos dos puntos relacionados a esto. El primer punto o los dos primeros puntos, vimos en relación a Israel su interés por firmar este pacto. En primer caso vimos que Israel lo va a hacer primero porque hay profecías y hay algo decretado o determinado por parte de Dios que así sucederá. Obviamente este pacto vimos también en el primer punto que está muy cercano por el hecho que Israel ya es nación, ya está como la higuera que ha brotado y también ha ramificado. Eso es importante entender. En el segundo punto vimos que otro motivo o algo que motivacional para la nación de Israel de firmar el pacto es el anhelo que tiene la nación por el templo en Jerusalén, algo que están esperando hace casi 2000 años, poder lograr hacerlo de nuevo. Hubo varias épocas en el tiempo del cristianismo, hablando desde el año 70 o desde el primer siglo, a la mitad del primer siglo y más adelante todavía, de hacer el templo, pero nunca se dio, nunca se pudo realizar, incluso antes que se construyera el Domo de la Roca en el lugar que está hoy. Hubieron intentos, pero nunca se dieron esas posibilidades por los que dominaban esos lugares, sea tanto en imperios religiosos como imperios políticos mundiales que intervenían y no se podía construir. Hoy eso está cada vez más cerca y como hemos visto en lo que sacaba el artículo de digamos de Mundo Cristiano, y vimos ese anhelo que ya hay en los directores del Instituto del Templo, que de esta forma ellos hacían ver o nos da un panorama a nosotros cómo el pensamiento de los religiosos israelitas hoy, los rabinos y los profesores de este instituto, incluso entre el movimiento, las diferentes ramas del movimiento religioso en Israel, anhelan, ven como algo positivo y a la vez como algo en donde todos los pueblos podrían reconciliarse con Israel. Quizás esta parte no la hablamos claramente ayer, pero es importante entender que los israelitas o los religiosos en Israel creen que al estar el templo, esto le dará un realce religioso importante, porque de esta manera habrá un respeto mayor y una forma de amistad con las naciones, porque es, digamos, lograr un aspecto ecuménico. Ellos creen que la era mesiánica, al llegar el templo, llegará la era mesiánica tan anhelada, y por supuesto, como hemos visto ayer a través de varios pasajes, ellos creerán que el anticristo de alguna manera es ese Mesías que ha llegado y que ha arreglado todo, ha traído la paz entre los diferentes pueblos que rodean a Israel y que no les permiten a ellos hacer el templo, y esto hará que ellos verdaderamente, con toda confianza por parte de Israel, pero con una falsedad en donde lo que va a ser la sagacidad del anticristo, se va a firmar ese pacto y durará no los 7 años en lo que va a ser el cumplimiento del pacto, sino unos poco más de 3 años, posiblemente, como veremos ahora en algunos pasajes que vamos a leer. Poco más de 3 años durará esa posible paz inicial que habrá en la gran tribulación. Recordemos que la firma del pacto y el cumplimiento de todo lo que se va a hacer va justamente a hacerse en todo lo que van a ser esos 7 años. El anticristo obrará de una manera al principio muy amable, falsamente amable,
en una manera muy sagaz y en una manera en donde verdaderamente va a conquistar el pensamiento y corazones de todos los pueblos en general, y a medida que vayan trascendiendo esos primeros 3 años es donde él va a ir mostrando poco a poco verdaderamente, como se dice a veces popularmente, sus garras, y ahí comenzará la persecución y lo peor que nunca haya visto Israel. Así que vamos a tratar entonces de entrar al tercer punto que nos toca hoy hasta el quinto, como decíamos, y así de esta forma vamos a tratar de seguir nuestro panorama. Vamos a hablar el aspecto profético ahora del pacto. Primero hablamos de que la Biblia habla que hay algo determinado por parte de Dios, y este pacto se va a firmar porque es parte de lo que Dios dejó escrito. Ahora vamos a ver algunas profecías y lo que Jesús también ha dicho, Daniel, Jesús, y nos hablan de lo importante y que esto era algo que Israel debía esperar para su futuro, que para nosotros hoy ya es un presente muy cercano y quizás estamos viviendo en los albores de ese momento. El pacto del fin se realizará porque es una profecía que ha sido dada hace unos 2600 años. El resultado angustioso que dará esto desencadenará una persecución nunca vista hacia los israelitas. Si nosotros miramos Jeremías 37, que ya lo hemos citado anteriormente, dice lo siguiente: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bien, esto es lo que nosotros vemos en Jeremías. También Jesús había dicho que habría un tiempo para Israel de gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Este tiempo de angustia para Jacob es un tiempo en que Israel lo vivirá, pero como nunca lo vivió. Antes de esto no hubo, dice Jesús, y tampoco habrá. Esto quiere decir que con esta tribulación, lo que llamamos normalmente para identificarla, la gran tribulación, porque va a ser la más grande, la más terrible que vivirá Israel, después de ella no habrá, y esto nos da a entender que aquí terminará el sufrimiento, las luchas y el cumplimiento de las profecías que se han dado en Deuteronomio del 28 hasta el 31. Todo lo que vemos en esos capítulos de Deuteronomio es lo que Dios dijo a la nación que se cumpliría en ellos, prácticamente a lo largo de la historia de la nación, a través de los siglos, y cuando eso realmente se cumpla, entonces que será justamente con la gran tribulación, el final del sufrimiento por haber violado el pacto santo que habían hecho en el monte Sinaí. Como ellos no cumplieron y no hicieron aquello, como ya ayer algunos exponentes también del grupo han hablado y han dicho sobre que Israel verdaderamente fracasó en todo esto, debemos entender que la gran tribulación será el punto final de lucha y sufrimiento para Israel, y de ahí entrará a una era gloriosa jamás vivida por la nación. Obviamente será todo esto a la mitad del período de la duración de este pacto. No debemos olvidar jamás que detrás de todo esto está Dios. El anticristo nunca podría hacer algo si no fuera porque Dios le permite. A su vez, la saña del hombre de pecado marcará la gravedad del castigo que recibirá por perseguir y maltratar al pueblo de Dios. Veamos lo que dice en Daniel 11:36 también, que nos puede ayudar a entender esto último que estuvimos diciendo.
y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado, esta última frase, porque lo determinado se cumplirá. Pero el poder del anticristo solo durará 7 años. Los grandes emperadores mundiales, como el caso de Nabucodonosor, Ciro el Grande y Alejandro Magno, todos pudieron durar más de 7 años en su imperato. Sin embargo, este emperador, este que se levantará en el mundo entero y con mucho más poder, si podemos decir, con mucho más saña y también a la vez con incluso poderes sobrenaturales que tendrá el anticristo, como vemos en capítulo 13 de Apocalipsis, que ya lo veremos más adelante, con todo el poderío que tendrá, con todo el ejército que ningún emperador tuvo en el mundo a lo largo de la historia. Con todo ello, solo 7 años durará su imperato. Solo 7 años Dios le permitirá, porque eso está determinado. Una vez que sea consumada la ira de Dios sobre el mundo, sobre también el castigo llegue a Israel, después de esos 7 años nada más podrá hacer el anticristo. Por eso, aunque los tiempos serán duros y difíciles, Jesús mismo, como vamos a ver más adelante, dice que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo, nadie sobreviviría a este tiempo. Y esos días, en el sentido que se acortan, es que durarán solo 3 años y medio, nada más. Eso será el tiempo de desgracia que soportará el mundo a causa del gobierno impetuoso que hará el anticristo y malvado en extremo. Así que es importante entender que Israel tendrá que pasar por esto, porque tanto en las profecías de Daniel como el mismo Jesús avalaron esto y dieron a entender que Israel tendría que pasar. Bien, hablando de Daniel, vamos a leer toda la sección de las 70 semanas que va desde Daniel 9, 24 hasta el 27, pero yo me voy a limitar más que todo por el tema que nos toca y porque si no se nos va el tiempo, me voy a limitar a la última parte, pero vamos a darle contexto al versículo 27, que es el que habla de este pacto del fin. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora sí entramos a esa semana que estamos viendo, y por otra semana, fuera de las 69, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está, otra vez, determinado, se derrame sobre el desolador. Bien. Como dijimos, vamos a dedicarnos al versículo 27 porque es lo que nos importa en relación a este pacto con muchos, a esto que se va a hacer con muchos. Es importante entender que no debemos perder el hilo de lo que estamos hablando. Ahora,
dentro del versículo 27 se dice que ese pacto con muchos a la mitad de la semana, quiere decir prácticamente a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Entienden? Esto quiere decir, recuerden que el pacto se firma, pero con el fin que el sacrificio y las ofrendas y todo lo que son los reglamentos del templo se estén cumpliendo dentro de esos 7 años en que se firma el pacto. Fíjense algo interesante, no sé si han notado en algún momento, pero Israel estará tan cegado en muchos aspectos y del peligro en que se está metiendo al firmar el pacto, que no se da cuenta que son solo 7 años que se firma el pacto. ¿Qué pasaría después de estos 7 años? Supongamos que no se rompiera el pacto. ¿Qué pasaría después de los 7 años? ¿Se le permitiría a los israelitas seguir con los sacrificios y las ofrendas? El reino que le promete Dios en el Antiguo Testamento a Israel por medio de Isaías, por medio de Ezequiel, por medio de Daniel, es un reino eterno. Es un reino incluso que entendemos nosotros, por lo que el Nuevo Testamento nos revela, de 1000 años. Ahora, este falso Mesías que ellos creerán, les da 7 años de un pacto. Sin embargo, en el Antiguo Testamento las profecías les dan un reino eterno, porque aunque termine el milenio, todos los israelitas que ya serán salvos para ese tiempo en el milenio, todos ellos, ¿verdad?, los que han muerto incluso en el Antiguo Testamento como justos y resucitarán al final de la gran tribulación, todos ellos entrarán como justos, como personas regeneradas, porque participarán en la resurrección que habla Daniel en el capítulo 12 al principio. Pero ellos tienen un reino eterno, y cuando entremos a la eternidad, a lo que es la vida en la Nueva Jerusalén, en la eternidad, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, todos ellos entrarán y seguirán así. Ahora, es interesante que la ceguera de Israel, lamentablemente, como hemos hablado ayer, que como no están con un entendimiento en lo espiritual, espiritualmente no están preparados, sino que ellos están, como dice Pablo, velados en su entendimiento cuando leen a Moisés y los pactos, incluso los salmos y profetas, por eso no entenderán. Es algo tan irrisorio, pero es real. La ceguera espiritual en el entendimiento de Israel es muy grande. Bien, seguimos con Daniel 9:27. Lo que estábamos hablando era de la ceguera espiritual en el entendimiento. Acuérdense lo que dice Pablo en Primera Corintios capítulo 2, cuando vamos al versículo 13 y 14, donde él menciona que las cosas espirituales se deben entender espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locuras. De alguna manera también Israel, me refiero a los israelitas no cristianos, a los israelitas que tanto hoy viven en Israel como están esparcidos en el mundo, que no son ni siquiera religiosos, muchos de ellos, y los religiosos, pero sin ser mesiánicos, no entienden, no pueden captar realmente lo que está pasando. Ahora, hay otra cosa que debemos entender, que este pacto que se hace está relacionada con la abominación desoladora. Está muy ligado a este tema también, que lo habla el propio Daniel en el capítulo, como vamos a ver, capítulo 11, y también lo vamos a ver en palabras del propio Jesús. Dice Daniel 11, 29 al 31, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio que habla Daniel 9:27, y pondrán la abominación desoladora.
Ahora, es cierto que esto que se dice aquí en Daniel es una profecía que en parte se cumple en la época de los macabeos, cuando ya imperaba el imperio griego, o por lo menos desde que partían de los 4 generales, pero es interesante ver cómo Daniel hace ver algo que trascendería más allá del tiempo de los macabeos. Es cierto, esto sucedió estimativamente entre el año 170 al 165 más o menos, cuando estuvo la famosa revuelta de los macabeos, pero hubo ese momento en que Antíoco Epífanes IV había colocado una cerda sobre el santuario y de esa manera puso la abominación. Recuerden que el cerdo es un animal abominable, o es un animal inmundo en Israel y no se permitía según la ley comer, así que podemos ver también, pero la pregunta entonces surge, si fue algo que se cumplió primariamente en el tiempo de Antíoco Epífanes IV, entonces ¿por qué podemos decir que esta profecía también va más allá de la época del 170 al 165 antes de Cristo? Porque Jesús, que vino después de esa época, después de lo que pasó, había hablado que va a haber una abominación desoladora. Y recuerden que de alguna manera Daniel está describiendo no solo un futuro cercanamente en unos siglos más adelante de su época, sino que también está describiendo algo que pasaría muchísimos siglos más adelante de su propia vida, hablando de Daniel. Y entendamos que también, como dije ayer y como hemos hablado y podemos ver en otros pasajes proféticos, no voy a entrar a todo esto porque sería alargar demasiado el tema, pero es importante entender que cuando el anticristo llegue a Israel, en su primera vez, en su primer momento, llegará, como hemos visto ya también, con muchas palabras lisonjeras a los israelitas. Él necesita llegar con cierta tranquilidad, con cierta sagacidad y cierta prudencia maléfica, debe llegar para que los israelitas construyan, hagan todo lo necesario, preparen todo el escenario para cuando Él venga y se quiera sentar en el templo y se haga pasar por Dios. Si Él llega en forma violenta, en forma agresiva, entonces los israelitas jamás construirán el templo y jamás querrán hacer lo que Él necesita para sentarse y despojar a los israelitas de su adoración que quieren hacer, entre comillas, al Mesías y al Dios de Israel. Así que cuando nosotros miramos este pasaje que acabamos de leer de Daniel 11, 29 al 31, debemos saber que aquí hay un doble cumplimiento de la profecía. El santo pacto que de alguna manera querrán hacer es justamente algo que lo que ellos quieren seguir es el santo pacto de la nación de Israel hecho en Éxodo 19, ese pacto mosaico. Ahora, obviamente para los israelitas será eso, pero para el anticristo no. Él firmará el pacto, sí, pero no con la intención de estar cumpliendo el pacto mosaico. Los israelitas sí firmarán con esa intención y se darán cuenta que firmaron un pacto que no tenía nada que ver. Por eso dice que van a de alguna manera abandonar ese pacto, no los israelitas, pero sí el anticristo y el séquito que lo estará acompañando constantemente de gobernantes y los ejércitos que estarán protegiéndolo a él y en lo que él estará haciendo en las naciones. Pero su deseo será sentarse en ese lugar que le pertenece solamente a Dios, como veremos en los próximos puntos. Mateo 24, 15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lee, dice, entienda. Marcos 13, 14, el paralelo: pero cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Entienden por qué les digo que la profecía de Daniel 11, 29 al 31 es de doble cumplimiento? Es de cumplimiento, sí,
para unos siglos más adelante de la vida de Daniel y para siglos más allá de lo que fue el tiempo de los macabeos. Es importante entender que Jesús también hace ver que iba a haber, y Daniel lo habló y lo profetizó, él mismo cita al profeta. Esto nos da el aval y el entendimiento para que sepamos que va a haber una abominación desoladora aún mayor de la que hizo Antíoco Epífanes, porque el hombre de pecado, el maligno, se va a sentar en ese templo para hacerse pasar por Dios, y es ahí donde los israelitas van a descubrir la realidad y entenderán lo que dijo Jesús en su momento, y también entenderán lo que dijo Daniel y todos los otros profetas. Ahí quizás se les abra el entendimiento. Recuerden que el ministerio de los dos testigos en Apocalipsis 11 y lo que harán los 144.000, que principalmente se dedicarán a una, si se puede llamar, evangelización y advertencia a los israelitas en el mundo en la gran tribulación, que al principio no les creerán, pero cuando pase todo esto, las advertencias de los dos testigos y de los 144.000 sellados que se levantarán entre todas las naciones para hablar principalmente a los israelitas, para que sean advertidos de lo que viene. Pero con todas las advertencias que habrá, no responderán y harán el pacto, pero cuando se viole el pacto, cuando se quite el sacrificio y la ofrenda, ahí recién entenderán que lo que dijeron estas entidades que les ayudaron, los 144.000 y los dos testigos, se darán cuenta, pero ya será tarde. La persecución comenzará. Por eso Jesús hace ver que ellos tendrán que huir, se tendrán que ir de Jerusalén. Será lo mejor que podrán hacer para ese momento. Daniel capítulo 12, versículo 11 dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Fíjense lo que dice Daniel acá, porque les decía hoy también que más o menos irán unos 3 años. Desde el tiempo que sea quitado, cuando se hará la abominación desoladora, el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Es importante entender, hermanos, que todo está de alguna manera bien calculado en la palabra de Dios por parte de Dios. O sea, Él nos ha dejado esa información, y por eso es importante ver que esa abominación desoladora, que es el mismo anticristo, que es el mismo que se sentará en ese lugar, Él realmente va a hacer que esto, dentro de los 3 años del que se va rigiendo el pacto, que se va supuestamente cumpliendo el pacto, Él frenará y comenzará todo esto, esta desgracia para Israel. Así que está determinado, está profetizado, está dicho por Jesús y por Daniel que esto se va a cumplir, y ese pacto se firma porque tanto Daniel como Jesús de alguna manera advirtieron a su pueblo e hicieron saber que ese tiempo terrible llegaría. Pero recordemos, como decíamos, detrás de todo está Dios. Pero Dios, como vimos en el primer punto y en la introducción, Dios tiene un propósito en la gran tribulación con su pueblo Israel, y es llevarlos al corazón, o sea, desde el corazón de ellos, llevarlos a su presencia y llevarlos al arrepentimiento, y saber que su rebeldía va a terminar, porque verdaderamente el castigo, la dura prueba que van a soportar, se va a cumplir, y eso les llevará a ellos a aceptar de todo su corazón al Dios que los rescató incluso desde la tierra de Egipto, también los rescató del cautiverio de Babilonia, también les dio la salvación a ellos a través de Jesucristo, que lamentablemente la gran mayoría de ellos lo ha rechazado, pero también mostrará que Dios no los ha desechado a ellos. Dios todavía los tenía en cuenta, aunque en el tiempo de la iglesia pareciera que Dios ni siquiera se muestra para con ellos. Dios tiene mucho preparado para ellos. Quizá muchas cosas son terribles para Israel, pero también vendrá un gran gozo que jamás ha vivido la nación de Israel. Bueno, seguimos con el cuarto punto de esto que estamos hablando, el pacto del fin.
La intención más profunda que tendrá el anticristo, ahora sí, como decía, tenemos que ver también, primero vimos desde Israel cuáles iban a ser sus intenciones y por qué este pacto se va a firmar. Ahora vamos a ver desde el punto del anticristo, por qué él querrá que esto se firme. La intención más profunda que tendrá el anticristo para la firma del pacto será llegar a ser visto por Israel y el mundo como el Mesías esperado para el mundo o para el planeta, como el Salvador esperado para resolver todos los problemas del planeta, sociales, políticos, de seguridad, las diferencias religiosas, etc. Será tan efectivo su plan que logrará en unos 3 años lo que muchos líderes mundiales en la historia intentaron y no pudieron. Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes diciendo con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso, y para, esta última frase, vencer. Este caballo blanco obviamente no es nuestro Señor Jesucristo y no tiene nada que ver. Recuerden que el que abre los 7 sellos que se mencionan en Apocalipsis 5, que era el único que podía abrir, era el Cordero que está a la diestra del trono. Era Él sí abrirá y comenzará a mostrar lo que acontecerá en la gran tribulación. Y lo primero que va a empezar a verse será la victoria y la forma en que el anticristo resolverá muchas cosas. Él va a salir para vencer, él va a salir para hacer todo lo que él quiera. Como dice la profecía de Daniel, hará su arbitrio y su voluntad. Nada lo va a frenar. Recordemos que este caballo blanco de Apocalipsis 6 no tiene nada que ver con el caballo blanco y el jinete en el capítulo 19 de Apocalipsis, que ahí sí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que viene para destruir a todos los que están para pelear contra él y los va a vencer. Así que es importante no confundir esto, que estos caballos blancos son distintos, el de Apocalipsis 6 y el de Apocalipsis 19. Pero lo que quiero que rescatemos es que el anticristo verdaderamente va a ser un vencedor en todo lo que haga. El carisma que tendrá, la aceptación que tendrá. Fíjense que al principio del capítulo 13 de Apocalipsis, que ya lo veremos más adelante, se dice: ¿quién como la bestia? No hay nadie como él. Es lo mejor que nos ha pasado. Y así hoy podemos ver cómo las masas están aceptando realmente a personas como sus referentes, incluso para sus vidas personales. Una preparación que se está haciendo hoy en el sistema mundial es que se vea a personas que sobresalen en el mundo en muchos aspectos como los referentes para una sociedad o para el individuo. Y esto es lo grave. Quizás al final de este estudio voy a enviar un video para que podamos entender cómo se está preparando realmente todo para que el misterio de iniquidad sea revelado a pleno cuando llegue este jinete montado. Y se habla de caballo blanco porque viene victorioso, porque viene como jefe, viene como el que va a dominar, como el que lleva la batuta. Por eso se lo representa y, entre comillas, viene como con la paz, porque viene con un caballo blanco, viene con una forma pacífica, tranquila. Pero no se dan cuenta los que vivirán en la gran tribulación que después del caballo blanco vendrá el caballo rojo, que será la guerra y la matanza. Será algo terrible la sangre que correrá, porque recordemos una cosa: aunque el anticristo entrará ante los grandes gobiernos del mundo, principalmente la parte occidental, entrará con ciertas victorias, tendrá oposiciones para afirmarse y matará a mucha gente, y él no tolerará que alguien se levante contra su dominio. Por eso
posterior al caballo blanco comenzarán las guerras, que no es nuestro tema, pero como hemos en algún momento hecho algún estudio, por no aquí en el grupo, pero sobre las guerras del fin, hay que entender, hermanos, que dentro de las guerras finales hay 9 que son muy importantes y la palabra de Dios nos habla. Así que es importante saber que el anticristo se levantará primeramente con intenciones de dominar todas las masas y todos los países, pero esto no será fácil. Por eso durarán 3 años y medio de bonanza, entre comillas, cierta bonanza, aunque esa bonanza estará verdaderamente también de alguna manera limitada a lo que será el pensamiento del anticristo. El que no se someta a él, y que habrán movimientos rebeldes en la gran tribulación, el que no se someta morirá, porque él no tolerará ninguna podemos decir, ninguna rebeldía contra su gobierno. Una vez que él tenga la posibilidad de dominar en los gobernantes occidentales, pero muchos orientales quizás no quieran todavía someterse o tendrán cierta desconfianza. Recordemos que esto del caballo blanco posiblemente va a durar poco tiempo, pero él entrará para vencer, y él vencerá sea en el caballo rojo, en el caballo negro, en el caballo amarillo, pero él va a vencer a su manera, y aunque esto le cueste incluso la destrucción de la humanidad, será tanta la locura y afán por gobernar y dominar que estará dispuesto incluso si se tiene que quedar solo, pero se quedará. Obviamente esto no pasará porque será frenado por el Señor, pero es importante entender que el anticristo tiene una intención muy malvada al entrar a la escena mundial, y aunque hoy podríamos decir fulano o mengano puede ser el anticristo, no podemos decir realmente él será. Pueden haber sospechas, pueden haber insinuaciones de algún personaje hoy en el mundo, pero esta persona se levantará en una manera impetuosa y todo el mundo lo reconocerá. Hasta ahora ese personaje no ha aparecido, no está, y creo que después que la iglesia se vaya, por el desastre que se armará en el mundo, por los millones que desaparecerán de una manera para el mundo misteriosa, para la iglesia por supuesto esto no es un misterio, y quizás no será un misterio para muchos que escucharon el evangelio y sabían que esto podría pasar, nunca recibieron a Cristo, pero cuando pase ese tiempo en que todo se va a arreglar, el anticristo aparecerá como el que va a solucionar todos los problemas y las luchas que se estarán enfrentando políticamente, socialmente, de seguridad y económicas principalmente, y al resolver todo eso será proclamado. Recordemos que hoy no podemos decir este es el anticristo, este personaje. Hay muchas veces videos en YouTube, hay mucho amarillismo detrás del tema profético también en las redes sociales y en los portales de noticias cristianos, que hay que tener mucho cuidado. Recordemos que el anticristo no se va a manifestar antes que la iglesia se vaya. Se tiene, como vamos a ver, que quitar de en medio la iglesia y el Espíritu Santo para que el anticristo pueda aparecer. Veremos algunos pasajes en relación a este punto que nos pueden ayudar en esto. Continuamos ahora con algunos pasajes que nos van a ayudar con estas intenciones que tiene, y vamos, el anticristo estoy hablando, vamos a ver Daniel 11, 35 al 39. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio,
con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Bueno, esta profecía que Daniel hace, obviamente quizás en un principio podía mencionarse que podría de ser alguno de los generales griegos de su momento, pero hay que entender que también hace referencia al anticristo y a cómo él va a aparecer en la arena mundial, cómo aparecerá en la arena política, económica y social del mundo. Ahora, nosotros vemos a partir del versículo 36, y el rey dice, hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esas maravillas no quiere decir que él va a hablar cosas buenas de Dios, sino que hablará cosas hasta sacrílegas en muchas cosas, pero será tan maravillosa la oposición que tendrá contra el Dios. Pero es todo porque Dios le permitirá y le dejará hacer todo eso. Recuerden que el humanismo, recuerden que lo que es la contrariedad y el antagonismo que hoy se está promoviendo en la sociedad del mundo contra el Dios del cielo y los principios es impresionante. Es algo que no tiene nombre, y a tal punto prospera, fíjense que sigue diciendo el versículo, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Todo lo que hoy se promueve, hermanos, todo lo que hoy se habla en relación a contrariar los principios divinos, incluso de alguna manera apagar a las iglesias, dejar a las iglesias de lado, quitar el cristianismo, que es lo que van a ver en el video que más adelante voy a mandar, es algo que se va a cumplir, es algo que va a prosperar cada vez más. Las leyes anti Dios es algo que va a prosperar grandemente. Lo que dice Isaías, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando vemos que hay de lo que cuando dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, esto es lo que hoy se está viviendo en la mayoría de los países del mundo, en la gran mayoría. Las reglamentaciones, las leyes, decretos que se están dando son en contra de Dios. Este hombre va a venir con un mundo de alguna manera ya preparado en esto. Todo lo que hoy podemos ver de leyes que se están dando, incluso de obligatoriedades que se le están queriendo imponer a las sociedades, y en especial quitar lo que es la propiedad privada y el derecho individual de libertad, todo esto se está preparando porque el hombre de pecado está por venir y quiere hacer lo que él quiere. En relación a la firma del pacto, en relación a Israel, obviamente él firmará ese pacto porque él quiere ese templo. Él lo necesita para colocarse en ese lugar y gobernar desde ahí. Recuerden que el gobierno final del anticristo, él no lo quiere hacer desde Europa o desde Estados Unidos o desde algún país americano o asiático que no sea, o africano que no sea Israel. Nosotros muchas veces vemos al anticristo demasiado de manera occidental, y tenemos que entender que el anticristo querrá reinar en Israel. Debemos verlo también desde el punto de Medio Oriente. A él le interesa mucho porque recordemos que el anticristo, ante quien principalmente se querrá oponer, no será solo al pueblo de Dios, a Israel, sino que se quiere oponer a Dios. ¿Entienden? Como vamos a ver en 2 Tesalonicenses. Del Dios, dice, de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Ahora, siempre esta expresión del Dios de sus padres ha figurado en los estudiantes de la profecía, que el anticristo posiblemente sea mitad israelita y mitad también gentil, que se me traspapela un poquito en el pensamiento, pero será mitad israelita y mitad gentil. Ahora, también muchos apoyan en esta posibilidad por lo que había dicho también Israel cuando estaba para morir, y había hablado de Dan, que Dan sería como serpiente
en el camino como una persona, como alguien que iba a hacer saltar al jinete del caballo. Esto nosotros lo vemos en Génesis capítulo 49, y es lo que algunos han dicho que, bueno, ahí está entonces Dan, que va a ser de la tribu de Dan. Ahora es muy interesante esta tribu en Israel, porque siempre fue de alguna manera una de las tribus rebeldes de la nación de Israel. Es una de las tribus que siempre ha hecho mucho daño. Si nosotros, por ejemplo, miramos el capítulo 49, 16 en adelante, dice: Dan juzgará a su pueblo, habla en futuro. Ahora, por eso creen que la parte de la ascendencia del anticristo va a ser de Dan, por eso dice de los dioses de sus padres. De hecho, Dan siempre se manifestó, y cuando vamos al tiempo de los jueces, si usted lee el libro de jueces, de jueces, va a ver que en este libro Dan siempre se mostró como una de las tribus rebeldes y que siempre anda nómada y haciendo líos. Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Entienden? Esa terminación del versículo 18, o el versículo 18 entero, tu salvación esperé, oh Jehová, es como que indica ese momento en que un hombre de Dan, una persona, un descendiente de Dan, hará que realmente el pueblo de Israel esté en zozobra y caiga. También nosotros podemos ver que cuando se da la lista de los 12.000, de los 144.000, en el capítulo 7 de Apocalipsis, y vamos a las tribus que se mencionan, los 12.000 de cada tribu, podemos notar que Dan no está como parte de las 12 de las tribus que son tomadas, sino que está desaparecido. Entra José en su lugar y no queda Dan. Entonces uno se pregunta y dice: ¿qué pasa? ¿Por qué a Dan no se lo menciona? Entonces todo esto nos hace ver que posiblemente el anticristo, yo no quiero ser dogmático en esto, pero por lo que Daniel nos dice, por lo que en Génesis 49 se nos habla, y por lo que también vemos la ausencia de Dan entre los 144.000, o sea, de los 12.000 sellados de cada tribu, Dan no está. Entonces uno podría pensar que el parte de lo que es la ascendencia del anticristo será de la tribu de Dan, será israelita y también gentil. No sabemos si esto será así completamente, creemos que es una gran posibilidad, pero es importante entender que este hombre conocerá muy bien las costumbres israelitas. Por lo que él tanto desea en relación a Israel, él desea ser gobernante. Recuerden que a Adán nunca se le prometió la posibilidad de gobierno. A Leví se le dio el gobierno sacerdotal en Israel y a Judá el gobierno político y monárquico en Israel. Pero a Adán jamás se le ha dado un tipo de gobierno. Y este hombre se va a revelar viniendo quizás de una tribu totalmente distinta de las que Dios así dio para que gobiernen en ciertos asuntos, pero él querrá, y se nota por las profecías y por lo que se dice de él, que es un hombre que conoce muy bien lo que se espera realmente para Israel en el futuro. No es una persona ambigua. También dice: del amor de las mujeres no hará caso. Esto puede ser que este hombre o tenga tendencias homosexuales o sencillamente no le importa lo que sea el matrimonio o lo que sea el tener algo con mujeres. Dice que va a adorar al Dios de las fortalezas, y fíjense otra vez, y que sus padres no conocieron
acuérdense que la expresión sus padres en el Antiguo Testamento tanto se refieren a Abraham, Isaac y Jacob, como también a una generación, como puede ser la que salió de Egipto, como puede ser una generación anterior a la generación de la que se está hablando en la profecía. Pero siempre esa expresión se refiere a los padres que empezaron como nación en Israel, o a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces es importante que, al parecer, hay una fuerte posibilidad que el anticristo tenga una doble nacionalidad, israelita y gentil. Y después se habla de toda la adoración que él verdaderamente hará y cómo se levantará un Dios ajeno que, digamos, de alguna manera con eso se va a fortalecer y también ayudará a los que se pongan a su merced en el gobierno. Este Dios ajeno posiblemente pueda ser esa estatua en Apocalipsis 13 que se levanta, que es la que va a designar y decir quiénes serán los que se rebelan al poder de la bestia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 10. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, lo que leímos en Daniel hace unos momentos, 11. Se llama Dios, o que se adora o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien, en toda esta sección hay muchos detalles, pero quiero que entendamos que el anticristo, con las intenciones que tendrá para firmar ese pacto, una de ellas es poder sentarse en el templo para poder hacerse pasar por Dios. Él se opone a todo lo que sea Dios, pero él querrá ser adorado, pero sentado en el templo de Jerusalén. El anticristo sabe muy bien que Cristo reinará desde el templo y desde Jerusalén. Y él hará creer al principio a los israelitas esto: él es el Mesías, él es el que va a ser. Es más, dice Apocalipsis, que él hasta va a ser herido por nosotros, dice la profecía en Isaías, herido por nosotros, dice. Entonces él será herido y va a volver a vivir, hasta ese tipo de cosas hará el anticristo cuando se manifieste, para que Israel pueda creer realmente que él es el que va a ser su Mesías. Pero será el engaño, como dijimos, más grande. Realmente alrededor del pacto del fin hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que debemos entender, pero una de las intenciones y el deseo del anticristo será poder llegar a estar sentado, y se sentará. Esa será la abominación desoladora de la que habla Daniel, y que también justamente Jesús la ratificó, que se cumplirá. Estamos hablando a futuro de Jesús, quiere decir que no es algo que terminó con lo que hizo Antíoco Epífanes IV, sino es algo que continúa a futuro, y Jesús lo avala a esta profecía de Daniel como algo que no termina ahí,
en la época de la revuelta de los macabeos. Así que es importante que nosotros esto podamos entender bien. Ahora, quiero aclarar algo, ya que estamos en este tema, que el anticristo dice, no se puede manifestar, no va a venir este misterio, o no se va a revelar ya lo que es misterio hoy, sino que ya para los que entendemos la palabra, no es un misterio, pero todavía no está en boga, porque tiene que llegar antes la apostasía. Ahora, cuidado acá con la palabra apostasía en este contexto y en este versículo 3 de 2 Tesalonicenses. Recuerden que la palabra apostasía, que nosotros normalmente la usamos para aquellos que conociendo la verdad de Dios apostatan, o sea, se rebelan contra ella y hacen daño hacia la verdad de Dios. Cuando nosotros vemos esto, entendamos una cosa, que esa es una de las connotaciones de la palabra apostasía. Ahora, debemos entender que la palabra apostasía también tiene el significado de partida. Por eso, cuando una persona conoce la verdad y se va, se retira de la verdad para irse a la rebeldía y a la, digamos, a lo que es a rebelarse contra la verdad, irse a lo que es la, digamos, salirse de lo que es lo bueno, lo correcto en la palabra de Dios para ir a lo contrario, a la herejía y a diferentes formas, entonces esa persona parte, o sea, se va de la verdad para meterse en la apostasía, o sea, en lo que es la rebeldía. Pero también aquí se está hablando posiblemente de una partida, y no es específicamente, recuerden que en la primera carta de Tesalonicenses, Pablo habló mucho de lo que era la partida de la iglesia, la salida de la iglesia, cuando sea arrebatada, sea quitada de este. Por eso se habla también cuando sea quitado de en medio. ¿Quién? La iglesia, pero también se habla de un quién, no solo de un qué o de alguien, sino que ahora hay algo que lo detiene, pero debemos saber que hay un quién lo detiene, un él. Cuando Él se ha quitado, ¿y quién será quitado de en medio para poder ahora sí fluir con toda la maldad del anticristo? El Espíritu Santo que habita en la iglesia. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Por eso les decía hoy que no puede manifestarse el anticristo mientras el Espíritu Santo y la iglesia estén en este lugar, estén en la tierra. Cuando el Espíritu de Dios en su poder haga la resurrección de los muertos en Cristo y eleve en arrebatamiento a la iglesia, a la presencia de Cristo en el aire, y recibamos a nuestro esposo, al Salvador, entonces ahí recién podrá manifestarse el inicuo, el hombre de pecado que vendrá por obra de Satanás, por operación de Satanás con poderes y señales y prodigios mentirosos. Recuerden que para que el anticristo logre lo que él quiere lograr y sea aceptado para que se firme el pacto con Israel, él verdaderamente tendrá que venir con señales, engañosas por supuesto, y engañará a Israel, pero vendrá con señales. Así como Jesús vino con señales, y aunque no fue creído porque Él no vino para ser rey, sino vino para ser el Salvador, así el anticristo también vendrá con señales proféticas incluso, con señales incluso que la profecía enseña en el Antiguo Testamento. Recuerden lo que les dije de lo que hablábamos de Daniel 11. El anticristo será una persona que conocerá muy bien las profecías, conocerá muy bien lo que lo que atañe a la primera venida del Mesías para Israel, que por supuesto ya vino, pero él vendrá como supuesto la primera vez, pero no será así. Así que tengamos mucho cuidado. El anticristo no se puede revelar y no será revelado hasta después que la iglesia se vaya. Así que si hoy alguien nos dice a nosotros que el anticristo ya está y que esta persona o aquella puede ser el anticristo, cuidado. Cuidado con el amarillismo escatológico que hay en las redes sociales, porque no se va a manifestar hasta que la iglesia se vaya. Vamos a continuar respecto al cuarto punto y a las intenciones que tiene el anticristo en relación al pacto del fin. Vamos a Apocalipsis 13, 1 al 8, muy conocido pasaje en el último libro de la Biblia, porque nos revela verdaderamente
todo sobre el anticristo y lo que él quiere hacer. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como el oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en la tierra. Y le fue dado hacer guerra contra los santos. Aquí no es la iglesia, sino Israel, y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y lengua y nación, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Bueno, habría mucho para hablar en el capítulo 13, en esta primera parte del capítulo, pero lo que quiero rescatar son algunas frases que se mencionan en este capítulo. Primero de todo, se habla que el anticristo va a salir del mar. Recuerden que Juan, cuando ve la visión, dice que él está en la arena del mar y que la bestia sube del mar. La arena del mar es porque él está alrededor del mar, estaría en la playa, está a las afueras del mar. Eso quiere decir que él no está dentro del mar. Acuérdense que la palabra mar también tiene un símbolo, o tiene un lenguaje figurativo en relación a las masas impías. Nosotros vamos al capítulo 17 de Apocalipsis y dice que el mar que has visto son los impíos en tempestad, cuando la gente impía está en tempestad. Eso lo vemos también en Isaías 57. Entonces el anticristo, la bestia, va a salir, sí, del mar, va a salir de entre la gente impía. Porque, ¿qué pasa? Cuando el anticristo esté en sus primeros 3 años haciendo todos sus arreglos para ser aceptado como el único gobernante completamente, recuerden que dentro de esos 3 primeros años él va a estar haciendo contrataciones, va a estar haciendo todos los arreglos necesarios para que él llegue a ser el único que sea adorado. Cuando se dice que se le da autoridad también para salir contra los santos, para poder perseguirlo a los santos, entonces esto es porque, recuerden, el dragón es Satanás. Para este momento él ya fue echado del cielo, de los lugares, de las regiones celestes que nos hablan Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, y principalmente el versículo 12. Cuando él sea echado de las regiones celestes y caiga a la tierra, dice también la expresión: ay de los moradores de la tierra. Recuerden que Satanás no querrá reinar en forma directa, sino a través de la bestia, a través del hombre de pecado. En el capítulo 13 se revela lo que es, si podemos decir, la triunidad satánica, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Los 3 verdaderamente harán un verdadero desastre en este planeta, y la maldad se multiplicará como jamás se ha visto, y la muerte será parte normal ya de aquellos que se rebelen al anticristo. En este momento el anticristo ya hará la abominación desoladora,
ya hará cesar, si se puede decir, el cumplimiento del pacto, porque ese pacto de 7 años se romperá, quedará inútil, porque el sacrificio y la ofrenda ya para este momento será totalmente denigrado por el anticristo, e Israel descubrirá que al llamado Mesías que aceptaron fue un total engaño, y posiblemente ahí se les abra el velo y se den cuenta que han errado y han interpretado mal muchas profecías en el antiguo pacto, y se darán cuenta que lo que Jesús dijo y lo que han dicho muchos pastores cristianos, e incluso también cristianos mesiánicos, o sea que son israelitas ya que han creído en el Mesías y les habían advertido, ahora se darán cuenta que fue un grave error lo que habían hecho, pero para esto tendrán que salir de Jerusalén lo antes posible, porque este hombre, esta bestia, porque se lo trata como bestia, porque bestialmente tratará a los israelitas y a muchos gentiles que se rebelarán contra su gobierno, que no querrán aceptar el gobierno de él, y tendrán que también estar a las huidas, pero el principal pueblo que sufrirá desde este momento será Israel, y se levantará verdaderamente y hará un desastre. Dice también Apocalipsis 17, 15 al 18: y él me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y multitudes de naciones y lenguas. Nos damos cuenta, las aguas, el mar y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su propósito, y que tengan un mismo propósito, y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Bien, en este pasaje lo que quiero de alguna manera remarcar es que el anticristo destruirá todo tipo de religión y arreglo ecuménico que pueda haber en el tiempo de la gran tribulación, porque recuerden, en los primeros 3 años, la religión mundial que hoy dirige todo y está tratando de unir. Dios le bendiga. Realmente no tuve tiempo de participar en la semana, pero sí ya hoy me he puesto al día con todos los audios, y realmente deseo felicitar al pastor Héctor Ologuati. Excelente tema, muy profundo. Realmente debemos tener este tema muy presente, ya que los tiempos que nos esperan son muy difíciles. Me gustó mucho su aclaración de recordarnos que esto fue un pacto realmente dado para el pueblo de Dios, o sea, hablando de Israel, y que, como sabemos, terminará afectando a lo que es todo el mundo y al pueblo de Dios. Hoy en día vemos que casi todos los movimientos que se levantan son anticristianos, y a pesar de que entiendo que el anticristo será una persona física, también entiendo que será un estilo de gobierno. Así que realmente excelente exponencia. Un saludo para su bella Argentina, desde aquí, desde República Dominicana. Y que Dios me lo bendiga, pastor, y lo siga usando. Realmente ha sido un tema de gran edificación. Dios le bendiga más. Muy buenas noches al grupo Instrucción Teológica. Gracias a Dios que hemos tenido una linda semana. Quizás ya en esto, entre ayer, hoy no hubo mucha participación, pero gracias a Dios por lo que pudimos compartir. Y solo quería dejar una conclusión respecto a todo lo que hemos podido hablar, tanto en lo bíblico como en lo que podemos ver muchas veces y que se está dando en nuestro medio mundial, en este planeta tan pequeño pero tan lleno de violencia y tan lleno de despropósitos en relación a Dios, y con un antagonismo tremendamente grande. Y bueno, de esta manera vamos viendo cómo se cumple lo que Dios ha estipulado en su palabra, lo ha dejado ya, como vimos esta palabra que usamos mucho en la exposición, lo ha determinado así. Es algo que no vamos a poder nosotros
frenar, ni orando, ni clamando para que el mundo sea un lugar mejor. Quisiéramos eso y creemos que sería muy lindo, pero sabemos que Dios en su palabra nos ha dejado y nos ha mostrado que verdaderamente vienen tiempos muy terribles. Creo que el relativismo, esta escuela que ha cursado en este mundo a través del siglo XIX y el siglo XX, nos ha dejado un comienzo de lo que es el amoralismo en la sociedad humana, y que todo puede ser así y para el otro puede ser asá, pero todo debe ser consensuado. Los valores morales, los absolutos morales, ya no tienen vigencia en la nueva sociedad que se quiere formar y que se quiere forjar en los conceptos ya desde los niños. El humanismo nos ha marcado, esta otra escuela, que el ser humano por sí mismo puede valerse, puede forjarse y no necesita de Dios. El humanismo ha marcado en las universidades, en los secundarios o en las high schools, como dicen también en Norteamérica, ha marcado el pensamiento de la juventud desde hace años, que no hace falta a Dios para vivir, para valerse, para disfrutar, para triunfar. Y así varias escuelas de pensamientos han llevado a que los seres humanos poco a poco, y hoy ya se ve muy grandemente ese resultado, la sociedad ya no necesite más a Dios, ya no hace falta. Muy pocos son los que por la gracia divina todavía entienden que hay un Dios en el cielo, y me refiero incluso a gente no cristiana, a gente que todavía entiende que los valores morales divinos o que nos marca la Biblia son verdaderos, son reales y tienen vigencia eterna, porque Dios es eterno quien lo dio. Por eso es bueno que verdaderamente nos preparemos para estar como fieles cuando el Señor venga a buscar su iglesia. El tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles está bastante cercana y quizás más de lo que esperamos. No oremos tanto para que las cosas en este mundo mejoren, para que nosotros quizás podamos vivir mejor. Queremos eso y no está mal que nosotros por lo menos de nuestra parte pongamos lo que esté a nuestro alcance, como dijo Pablo, para estar en paz con todos. Pero sepamos que el mundo no irá para mejor, sino para peor, pero que nosotros como cristianos seamos hallados trabajando, sirviendo al Señor, no importando la circunstancia en que la iglesia tenga que pasar quizás para cuando Él venga a llevar a su amada esposa de esta tierra, pero que seamos hallados evangelizando, haciendo lo posible para ganar más almas, ayudando a otros a conocer a este Dios del cielo, al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia, no al Cristo de las iglesias, no al Cristo de las denominaciones, no al Cristo de las sectas o al Cristo de los dibujos, de las estampitas. Ayudemos a que se le conozca al Cristo de la Biblia, a ese Cristo que la palabra de Dios nos habla. Mostremos con las Escrituras que el Cristo histórico y el que la Biblia nos habla es un Cristo que hoy salva, que hoy está dispuesto a transformar una vida, y que aunque el humanismo, el relativismo y el amoralismo ha crecido enormemente y el absolutismo ha sido totalmente despreciado en muchos aspectos, y que lo científico incluso también ha sido desechado hoy, pero con todo Dios aún salva y Cristo tiene poder para salvar. Que mucha gente, oremos, sí, para que mucha gente sea tocada por Dios, sea enseñada por Dios, para de esa manera poder llegar a ellos al corazón, porque esto es lo que hoy el mundo necesita y siempre lo necesitó. Siempre necesitó que el Evangelio sea predicado así como dice la Biblia, así como nos ha enseñado nuestro Señor Jesús, como nos enseñan los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, los evangelistas como Marcos, como Felipe, Esteban, que no callaron la verdad, se
acomodaron y se centraron al fundamento que es Jesucristo y a la palabra apostólica para enseñar. Y así debemos salir como iglesias, a enseñar la palabra de Dios, a enseñar al Cristo de la Biblia y ver y que se refleje en nosotros el amor de Cristo, que se refleje en nosotros la verdad de Cristo y que se refleje en nosotros el entendimiento de Cristo, de los tiempos que vivimos y los tiempos que Él también profetizó, quizás que los estamos viendo para nuestra época. Que verdaderamente, a pesar del mal que se está gestando, que ya se está viviendo y que se está propagando por todos lados, como la profecía que el Señor Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, entonces la fe de muchos se enfriará. Que nuestra fe no se enfríe, al contrario, que surja, pero con un fundamento en la palabra de Dios, sabiendo que Dios es el que hace la obra y nosotros en oración y predicación llevamos la palabra de Él y Él obrando a medida y a su tiempo como Él quiere, pero que Dios nos dé el valor y nos dé las fuerzas para seguir adelante, trabajando, sea por Facebook, por WhatsApp, por Internet, en la forma que sea, verbalmente hablando a la gente en nuestras comunidades. No dejemos de hablar, porque lo que más necesita hoy y siempre necesitó el mundo es el Evangelio. La maldad de una u otra manera siempre se manifestó, pero debemos saber que nosotros tenemos ese mensaje que puede transformar con la obra del Espíritu Santo e iluminación de Él, puede transformar vidas. Y hay todavía gente seguramente a la que debemos hablar y por eso Dios nos lleva a su iglesia. Que Dios nos ayude y agradezco muchísimo la oportunidad que se me ha dado esta semana. Agradezco al director por su apoyo y agradezco a todos los que han participado de una u otra manera y las diferencias que hemos tenido con algunos por no quizás apoyar el aspecto doctrinal, que no sea para simplemente dividirnos, más bien para considerar aquello que es la verdad de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos.